Muy buenos días. Shabbat Shalom. Que Dios te bendiga y que tengas un gran y bendecido sábado, el día de reposo, el séptimo día que Dios ha creado para que cada uno de sus creyentes y de sus criaturas, a las cuales Él ama mucho, puedan venir y reunirse con Él y estar junto con Él y pasar tiempo en comunión con Él. Familia en Cristo, hemos llegado al final de esta tercera mega campaña evangelística titulada Sola Escritura. Los temas principales que hemos estado estudiando en estos últimos 2 meses han estado basados en lo que es el sábado, los 10 mandamientos y la justificación por la fe. Esta gran campaña ha sido bendición, hemos aprendido mucho, hemos podido ver cómo es que la Biblia habla de estos dos temas de una forma impresionante y cuán clara está la verdad en la palabra de Dios. No hay duda que su Espíritu está con nosotros y que está guiando las verdades que están siendo presentadas y de que hay un pueblo que está listo y preparado para aceptar la verdad bíblica, la sola Escritura. Querida familia, antes de empezar con el estudio de esta mañana, quisiera compartir con ustedes una cita de la hermana White que se encuentra en el manuscrito número 124, escrito en el año 1903, y dice lo siguiente. En el capítulo 17 de Juan, habla claramente de la personalidad de Dios y de Cristo y de su relación mutua. Padre, la hora ha llegado, dijo Cristo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y se está citando Juan capítulo 17, versículos 23, el 3 y el 5 al 11. Y dice lo siguiente la hermana White: aquí hay personalidad e individualidad. Y verdaderamente nosotros podemos ver esto escrito en el capítulo 17 de Juan. Que te conozcan a ti son las palabras que resuenan en la oración de Cristo antes del Getsemaní. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pues la sola Escritura este año ha hecho esto exactamente al conllevarnos a conocer a Dios a través de su verdad en la palabra, que tiene que ver con la justificación por la fe y el sábado. Y como estas dos cosas, ambas son de gran bendición para el pueblo remanente. Pero nos queda un último estudio que debemos de estudiar y tendremos un gran anuncio que con mucho gozo y mucho placer vamos a compartir con ustedes al final de estudiar las Sagradas Escrituras. Así que únete con nosotros mientras indagamos directamente detrás de estas palabras, que te conozcan a ti, y cómo es que los 10 mandamientos, en específicamente el sábado y la justificación por la fe, van de la mano con respecto a la verdad bíblica, la sola Escritura. Mi nombre es Yeser Alejo y soy su servidor a través de este precioso ministerio que es vuestro ministerio, el ministerio de El Clamor de Medianoche. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque tenemos las Sagradas Escrituras, tu palabra, para poder estudiar y poder aprender más de ti, Padre. Pedimos que seas con nosotros en este momento y que al nosotros abrir y leer de tu palabra, podamos entenderla a tu forma y no a la nuestra. Danos tu espíritu y que nuestras mentes y nuestros corazones sean receptivos al mensaje del testigo fiel. Te lo estamos pidiendo todo, no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana Juan capítulo 16. La individualidad y personalidad del Padre y de Cristo son dos cosas muy importantes. ¿Cómo es que nosotros acaso podemos adorar a algo o a alguien que no conocemos? En este caso, a alguien que es Dios. ¿Cómo podemos nosotros adorar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos nosotros agradecer la obra que Cristo ha hecho, que está haciendo y que terminará, si no entendemos verdaderamente lo que está sucediendo? ¿Cuál es la crisis? ¿Por qué es tan importante el sábado, los 10 mandamientos, la ley de Dios?
¿Por qué es tan importante ser salvos? Entender que la salvación es por gracia a través de la justificación de Cristo, la justicia de Cristo y no nuestra. ¿Por qué es importante conllevar las obras con la fe y la fe con las obras y no por separadas? Todas estas preguntas tienen respuesta en la Biblia y verdaderamente han sido ya en cierta manera estudiadas y analizadas en los temas que han sido presentados. Pero para terminar con la sola escritura en esta mañana, queremos terminar con un llamado hacia la unidad, porque verdaderamente hay algo especial que está sucediendo y es que no sé si es mañana o en unos pocos días, de acuerdo al calendario caraíta, tocaría lo que es la fiesta del Pentecostés, queriendo decir de que hace casi alrededor de unos, más o menos unos 2000, poquito menos, un poquito más, no, ahora mismo no tengo el número exacto, se derramó el Espíritu Santo de tal forma y de tal magnitud en los discípulos que se hizo una obra súper grande, una obra que es difícil para nosotros poder imaginarnos con cada detalle. Y la hermana White nos cuenta que para este tiempo, y eso también lo vemos en Joel capítulo 2, cuando se derrame el Espíritu Santo, cuando llegue la lluvia tardía, se va a hacer una obra mucho mayor que la que hicieron los discípulos. Entonces, pues, debemos de nosotros estar estudiando las Sagradas Escrituras, preparándonos como nuestros pioneros, que en cierta manera los discípulos también fueron pioneros, porque ellos fueron los primeros, después de que recibieron ese evangelio puro de Cristo, en salir y predicar este mensaje. Más bien el protestantismo que ha salido de la Iglesia Católica ha estado tratando de explicar y presentar lo que es la justificación por la fe, pero se quedan cortos al presentarla separada de la ley de Dios, cuando en realidad van de la mano. Pero primero, vamos a identificar cuál es la crisis por la cual estamos viviendo y veremos cómo poco a poco vamos analizando la circunstancia entre la justificación por la fe y el sábado o los 10 mandamientos. Les invito a que abran sus Biblias, y estoy usando mi Biblia Reina Valera Gómez. En el capítulo 16 de Juan nos dice lo siguiente, Jesús es quien está hablando: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. O sea, para que no estén en escándalo, para que no se sorprendan. Para eso es que Cristo nos está hablando estas cosas. Y sigue diciendo, os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es interesante. Va a llegar el momento donde incluso aquellas personas que nos van a querer matar, que nos van a querer traspasar, ellos creen que lo están haciendo por Dios. Y eso lo vimos por un periodo de 1260 años, pero ese no es el único periodo al cual Cristo se está refiriendo en el capítulo 16 de Juan. Sigue el versículo 3, y esto os harán porque no han conocido al Padre y no me han conocido a mí. Ahora, aquí hay algo interesante. La iglesia adventista hoy en día está pasando por una crisis. Algunos dicen que esta crisis está causando división, que este mensaje de la verdad del Padre y del Hijo, de lo que tiene que ver con Trinidad, está causando división y creen que esta división viene por parte de Satanás. Mis queridos, lo que viene por parte de Satanás es simplemente la ceguera espiritual. Pero quien manda y envía el zarandeo es Dios. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles que las personas no se dan cuenta que estamos en pleno sellamiento del remanente del pueblo de Dios. Aquellos que no se paren de parte de la verdad hoy porque quieren estar de parte de los hombres o de la iglesia misma, lo que es la denominación, no la iglesia, el cuerpo de Cristo bíblica, no se están dando cuenta que le están dando la espalda a Dios. Aquí dice que os echarán de las iglesias porque no conocen al Padre ni a mí, no porque tú no conoces al Dios Espíritu Santo. Así que si te han botado de la iglesia porque tú no conoces al Dios Espíritu Santo, tú no conoces al tercer Dios de la Trinidad o a la tercera personalidad de la Trinidad, esa tercera persona que para ellos no es el Espíritu de Cristo ni el Espíritu del Padre, contradiciendo lo que dice el Espíritu Profecía, que declara de que sí, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, no de la Trinidad. Deidad y Trinidad no son lo mismo.
Ellos dicen que la Trinidad está compuesta por tres personas que son separadas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mientras que en la Biblia el Espíritu Profecía, esa tercera persona es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu del Padre. En la Biblia no está registrado las palabras Dios, el Espíritu Santo, solamente el Espíritu de Dios, el que le pertenece a Dios, no separado de Dios. Así que la idea de que te botan de la iglesia porque tú vas a defender al Padre y al Hijo me parece muy bíblica, porque aquí dice que te echarán porque no conocen al Padre y al Hijo. Ellos creen que te están echando porque tú no crees en el Dios Espíritu Santo, más bien no se dan cuenta que te están votando porque no conocen al Padre y no conocen al Hijo. Y si no conocen a ellos dos, ¿cómo van a conocer que el Espíritu proviene de Dios? Cristo sigue diciendo en el versículo 4, mas ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Y es interesante que en todo este capítulo nosotros vemos que se habla del Padre, vemos que nosotros que se habla del Hijo y también del Espíritu, pero normalmente la relación se la pasa entre Padre e Hijo, Padre e Hijo. Y el Espíritu es la promesa que es enviada, que es prometida a ser entregada a sus discípulos como si fuera un don o como si fuera un regalo. No obstante, vamos a regresar a Juan capítulo 14 y quiero que ustedes noten cómo es que Cristo está repitiendo la misma idea de la misma manera y de la misma forma. Miren lo interesante. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Muy interesante, el capítulo 16 nos empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Prácticamente Cristo nos está diciendo lo mismo. Se viene una crisis, se viene una circunstancia, se viene un problema, y este problema y esta crisis es que no conocen al Padre y no me conocen a mí, y ahora nos está diciendo que no se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Te votan por no conocer al Padre y al Hijo, y Cristo te está diciendo, cree en Dios y cree en mí. No se está refiriendo a un Dios trino, lo está usando en modo singular. Creéis en Dios, creed en mí, separado. A lo mismo que en su oración de Juan, capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Son dos, personalidades e individuales. Son dos. Ahora, cuando hablamos de dos, no es que estamos hablando de que es un Dios compuesto por dos, no. Nos estamos refiriendo a que hay físicamente un Padre y físicamente un Hijo. Se puede comprobar en la Biblia la paternidad de Dios y se puede comprobar en la Biblia la filiedad del Hijo. Sigue diciendo, en la casa de mi Padre, una vez más, en forma singular, dice, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo va a ir a preparar un lugar para sus discípulos, para su pueblo, en la casa de su Padre, de su Dios, de acuerdo a Juan capítulo 20 y Apocalipsis capítulo 3. Porque algunos no acaban de entender que la palabra Dios no es un nombre, es un título. Cuando habla de Dios, habla de Elohim, del mayor. Por eso es que Cristo dijo que el Padre era mayor que él. ¿Por qué? Porque él es el Elohim del Elohim. Dios no tiene un Elohim, Cristo tiene un Elohim, que es su Padre. Primera de Corintios, capítulo 11, Pablo lo pone claramente. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y el Padre es cabeza de Cristo. Simple y fácil de entender. Fue el mismo Cristo quien declaró que el Padre era su Dios, y no lo dice siendo hombre en la tierra, lo dice siendo como ese ser glorificado al cual se le entrega su gloria como la que tenía antes de venir a la tierra, que se ve en Apocalipsis 3, y tendrán el nombre de la ciudad de mi Dios en su frente. Entonces, claramente hay una individualidad y personalidad, ¿ok?, en estos versículos, en estos capítulos, Juan 14, Juan 15, Juan 16, 17, 18, en adelante, siempre se ve Padre, Hijo. Así que hemos identificado la crisis. Por falta de conocer al Padre y al Hijo, están echando a las personas fuera de las iglesias, porque ellos están votando a las personas por no creer en un tercero que no está en la Biblia.
En la Biblia no dice de que llegará una crisis donde será rechazado el Espíritu Santo. No, dice que el pecado imperdonable es rechazar el Espíritu Santo, y de acuerdo a Cristo en Mateo, en Lucas y de acuerdo también a Pablo y al Espíritu Profecía, achacar la obra, poner la obra de Dios y decirle que es la obra de Satanás, ese es el pecado imperdonable. Todos aquellos que dicen que la verdad del Padre y el Hijo es un tema que trae división y que ellos no quieren meterse en eso porque eso es tema del diablo, están cometiendo el pecado imperdonable. Están diciendo que la obra de Dios es la obra de Satanás. Cristo, si acaso, fue un rebelde de acuerdo a los tiempos en el que él vivía y que no se sometía al Sanedrín ni a las órdenes del Sanedrín. Nunca fue un rebelde contra la palabra, nunca fue un rebelde contra su padre, pero verdaderamente no siguió las leyes y las órdenes de la iglesia. ¿Y por qué hoy el pueblo adventista tiene un problema de identidad tan grande? Que incluso defienden más a la misma iglesia que defender a la misma palabra, que defender al mismo Dios. Bueno, el versículo 3, 4, 5 y 6 nos van a ayudar a entender esto. Nos dicen, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cristo está diciendo que él tomaría a sus discípulos y a su pueblo para sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él les está diciendo claramente, ustedes saben que yo voy al cielo, saben que yo voy a mi Padre, saben que yo voy a ir a Dios, no de que Dios va a ir a Dios, no. El Hijo va a ir va a ir a donde está Dios, su Padre. Y ahora aquí claramente Él les está diciendo, ustedes, vosotros conocéis el camino. Pero entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo que Tomás no sabe a dónde es que va? ¿Y cómo es que él no sabe cuál es el camino? ¿Acaso no es este con el cual ellos estaban caminando por meses, años, que lo conocieron, se sentaron a comer, compartieron, se rieron, pasaron por necesidades, caminaron un montón de lugares? Y aún así no conocen a su maestro. Hermanos, esta es la misma experiencia que tiene la iglesia hoy. No conocen al Padre, no conocen al Hijo. Versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, hay una individualidad y personalidad o personalidades aquí llevándose en común, el Padre y el Hijo. Y Él les está diciendo, yo soy el camino, o sea, yo soy el camino. Cristo es el camino por donde uno debe de caminar. La verdad, la cual uno debe de conocer y ser santificado, ¿verdad? Juan 17, santificado es verdad. Y nadie viene, perdón, y Él es la vida. Cristo es la vida. Después explicaremos ese punto, pero nadie viene al Padre sino por mí. Analicen esto. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos más con Cristo cuando estaban en esta tierra? Era caminar con su maestro. A donde sea que el maestro estaba yendo, para allá iban los discípulos. Por eso es que ellos no acaban de entender, y muchos no acaban de entender, que Cristo es el camino. Por donde Cristo coja, es el camino. Por donde Cristo te diga tomar, ese es el camino. Por donde Cristo diga que tiene que ir uno, por ahí es el camino. Ese es el camino que debes de seguir, siguiendo los pasos de tu maestro. Si él iba a Samaria, pues vamos a Samaria. Si va a Judá, pues vamos a Judá. ¿A dónde es que te lleva el Espíritu? Ahí está el camino que debes de seguir. Te está diciendo entonces que es la verdad. Y esto es interesante porque si nos ponemos a analizar los escritos de Pablo, cuando Pablo está hablando de lo que es la armadura de Dios, claramente se ve un contraste hermoso. Te pone que el evangelio es representado por el calzado, los zapatos, que representa la urgencia de predicar. ¿Qué es lo que tú te pones para salir urgentemente? Los zapatos. Tú caminas el camino con los zapatos, tú caminas siguiendo los pasos de tu maestro a través del evangelio. Está más claro que el agua, la conexión existe. No hace falta ir a la escuela para poder verla, existe en la Biblia. La armadura de Dios está conectada con el capítulo 14 de Juan, con el capítulo 17. Pablo solamente lo estaba tratando de explicar de una forma diferente. Ahora, vamos a analizar el siguiente punto. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo pues vas tú a conocer al Padre si no estás reconociendo al Hijo? ¿Cómo pues vas a conocer cómo se ve el Padre si no quieres ver al Hijo? ¿Cómo vas a saber quién es el Padre si no estás conociendo a la persona que fue y que vino para mostrar y revelar al Padre?
Eso fue lo que pasó con los fariseos. Cristo vino a revelar a Dios. Los fariseos no quisieron aceptar la revelación del Hijo de Dios. Y al no aceptar al Hijo, el carácter del Hijo, ¿cómo van a conocer el carácter del Padre? La razón por la cual rechazaron a Cristo es porque no conocían al Padre, no conocían el carácter del Padre, no conocían las cosas del Padre y por ende, por lo tanto, no reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios porque no conocían a Dios. ¿Vas tú a esperar a pasar por la misma experiencia? Porque ahora el versículo 6 dice, el 7 dice, si me conocéis también a mi Padre. Cristo lo está declarando fácilmente. Si los fariseos hubieran conocido al Padre, hubieran conocido al Hijo. Y si hubieran conocido al Hijo, hubieran reconocido al Padre. Pero como no tenían ni la menor idea quién verdaderamente era Dios, cuando viene Cristo a revelar al Padre, no pueden aceptarlo. ¿Por qué? Porque Cristo contradecía el Dios que ellos creían. Cristo contradecía el carácter del Dios que ellos creían. Ellos tenían un Dios con una cierta cantidad de leyes que no iban de acuerdo a su palabra, que no iban de acuerdo a lo que Dios había entregado. En el versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto, le está diciendo Cristo, claramente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero ¿cómo va a pedir Felipe tal semejante cosa? Si Cristo acabó de decir, si me has visto al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstrame al Padre? No acabamos de entender que Cristo no solamente está hablando de lo físico, está hablando del carácter, está hablando de esa personalidad. Y la hermana White identifica que hay dos personas, identifica que hay una individualidad entre ellos dos, pero el carácter es uno. La forma de ellos actuar, de ellos convivir como familia, la familia celestial, actúan como uno, en perfecta unidad. Y eso es lo que Cristo quiere que sus discípulos tengan en la tierra, que la iglesia tenga en la tierra. Pero tenemos aquellos que se creen que porque están siguiendo lo que sea que están siguiendo, son más santos que otros, no se dan cuenta que están cayendo en el pecado imperdonable y especialmente el error de los fariseos. Sigue diciendo el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí entra la justificación por la fe. Y es lo primero que vemos antes de que se nos presente la ley. Cristo nos está diciendo de que el Padre mora en Él. ¿Cómo? A través de su mente, de su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar. Las palabras que él habla no son de él, son del Padre. El Padre está morando en su Hijo espiritualmente, está morando a través de su espíritu, de su conocimiento. Cristo ahora viene a revelarnos esto y viene a compartirnos esto y viene a entregarnos esto y los discípulos no pueden entender. ¿Por qué? Porque han estado 3 años con su maestro, pero no lo han conocido verdaderamente. Lo han conocido a medias. Porque si tú conoces a Cristo, rápidamente vas a conocer al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué entonces, regresando al punto que estábamos empezando en esta mañana, por qué te botan de la iglesia? Porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Si conoces al uno, conoces al otro. Y si conoces al otro, conoces al uno. No hay forma de perderse en esa matemática, mis queridos hermanos. La ecuación es bien directa y fácil de entender. Conociendo a Cristo se conoce al Padre. Y conociendo al Padre, entonces reconoces a Cristo. No hay forma de poder evitar esto. Y es interesante que ahora sigue diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que estaba haciendo Cristo eran las obras del Padre. Por lo tanto, la justificación por la fe, que es la justicia de Cristo, son las obras que Cristo hizo, pero que él hizo. ¿Cómo? El Padre a través de él. Son las mismas obras que se tienen que ver en nosotros. Las obras del Padre que se ven en Cristo, ahora las obras de Cristo se tienen que ver en nosotros. Y Cristo ahora facilita esto porque Él nos da su espíritu para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos, para santificarnos y purificarnos. Estamos siendo nosotros justificados a través de las mismas obras del Padre si permitimos que el Padre viva a través de nosotros, a través de su Hijo Cristo Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que esta hará, porque yo voy a mi Padre. Queriendo decir de que él iba a ser glorificado, que iba a recibir toda potestad, que iba a recibir todo poder, y ahora él le entrega esto a sus discípulos. Mateo 28, 18. Toda potestad se me ha sido entregada a mí en el cielo, como en la tierra.
¿Y quién le entregó a él esa potestad? El Padre. Es bien fácil de entender si nosotros vemos cómo es que la palabra nos está diciendo que la justificación por la fe, en fin, o al final de la historia, o el fin de discusión, es las obras del Padre, el carácter del Padre reflejado en su servidor Yeser Alejo, reflejado en los servidores que han predicado en la sola escritura, reflejado en ustedes perfectamente. Son las obras del Padre que fueron entregadas a Cristo y que Cristo facilita en nuestras vidas a través de su Espíritu. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado con el Hijo. Para que sea glorificado en el Hijo. Todo lo que tú pidieres, ¿en cuál nombre? En el nombre de Cristo. No hay otro nombre en la tierra, bajo los cielos, que tenga poder y autoridad como el nombre de Cristo. No, simplemente no lo hay, no existe. Solamente el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Cristo es el que tiene ese poder. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora entra el tema de la ley en conjunto con la justificación por la fe. Porque ahora si tú conoces a Dios y conoces a Cristo, ahora tú los amas porque ellos son tan fáciles de ser amados. Y ahora te está diciendo Cristo, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este otro, ¿a quién se refiere? El Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Eso es el Espíritu de verdad. Este es el otro, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y quién es específicamente este Espíritu de la verdad que mora con vosotros y estará en nosotros y estará con nosotros? Y vemos nosotros claramente como dice que dice, pero vosotros le conocéis, ya los discípulos conocían. Bueno, el versículo 18 nos especifica quién es este otro consolador. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo está hablando claramente de él, pero en este caso estamos hablando de una manifestación espiritual. Y eso lo dice la hermana White. Es interesante porque nosotros vemos aquí en una cita de la hermana White en Signs of the Times, octubre 5 octubre 5 o mayo 10. Ahora no sé porque en español la fecha es al revés. Pero del año 1899, hablando de la pureza de Cristo molestaba a Satanás. Ella dice lo siguiente: Cristo mantenía su pureza en medio de la impureza. Satanás no podía mancharla ni corromperla. El carácter de Cristo revelaba un perfecto odio por el pecado. Su santidad era lo que despertaba contra él toda la cólera de un mundo relajado. Proyectaba sobre el mundo un continuo reproche y ponía de manifiesto el contraste ante la transgresión y la pura e impagable justicia de aquel que no conoció pecado. Esa pureza celestial molestaba al enemigo apóstata como ninguna otra cosa podía hacerlo, y seguía a Cristo día tras día cuando en su obra el pueblo no se jactaba de tener una pureza superior y un conocimiento mayor de Dios, poniendo en el corazón de ellos un espíritu de odio contra Cristo y tentando a sus discípulos para que lo traicionaran y abandonaran. ¿Cuál es la crisis de nuevo que estamos viendo? Es el no conocer al Padre, el no conocer al Hijo, el ignorar. Pero ahora yo quiero que ustedes visiten conmigo el capítulo 20 de Juan. Miren las palabras de Cristo a sus discípulos. En el versículo 20 en adelante, dice, vamos a leer desde el 18. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto el Señor y que él le había dicho estas cosas. Y el mismo día, al anochecer, siendo el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, en donde los discípulos estaban reunidos, por medio a los judíos vino Jesús y poniéndose en medio les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, le mostró sus manos y su costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos viendo que así como el Padre lo envió a él, ¿a qué cosa? A él mostrar, a él revelar el carácter del Padre, la forma del Padre, ahora Cristo lo hace con nosotros. Y ahora cuando él está hablando con ellos, él les dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, el mismo Tomás que estaba cuestionando en el capítulo 14, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, estando a la puerta cerrada, y poniéndose en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. Y entonces dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y dé acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, ¿por qué me has visto? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No estamos notando la situación aquí que, aunque Tomás sabía quién era Cristo, sabía cómo se veía, tenía incredulidad, no tenía esa fe genuina. ¿Por qué? Porque él no había conocido verdaderamente que su maestro iba a estar con ellos. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? Lo mismo que pasó con los discípulos. Permitieron que la incredulidad se apoderara hasta tal punto de ni siquiera reconocer si es o no era su maestro. ¿Acaso Cristo no le anunció a los discípulos que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar? Pues parece ser que se les olvidó. Porque como está registrado, cuando las mujeres vinieron a decir a los discípulos: oye, hemos visto al Señor, el Señor está resucitado, no quisieron creer. Y es interesante porque hay una restauración genuina que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros, mis queridos. Y les invito ahora que vayan a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 tiene algo de importante para nosotros. Santiago nos está hablando a nosotros también de una crisis. Déjenme buscar aquí el capítulo un momentico. Capítulo 2. Miren cómo dice el versículo. Vamos a leer del 1 hasta el 10 más o menos. Dice: estas son las advertencias, por cierto, contra los peligros comunes en la iglesia primitiva. Dice: hermanos míos, no tengáis la fe de hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, y miraréis con agrado al que trae ropa fina y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijera al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No sois parciales en vosotros mismos a venir a ser jueces de malos pensamientos? Hermanos míos, amados míos, oíd: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si fallas a un punto los 10 mandamientos, fallas en todos. ¿Y cómo se va a manifestar la justificación por la fe en ti si tú estás juzgando el externo de tu hermano, si tú estás juzgando la posición que tiene o la obra que está haciendo? No sé si ustedes están notando, pero al no conocer al Padre y al Hijo se vienen todas estas confusiones que estamos viendo. Y es una tristeza porque nadie va a poder parar lo que está sucediendo en la iglesia. Simplemente que algunos van a reaccionar lo suficientemente rápido para no ser dañados completamente. Si nosotros vamos a lo que es el libro de Colosenses, capítulo 2, nos dice, del versículo 4 al versículo 8, nos dice: y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque este asunto en la carne, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, que Pablo les está diciendo: yo estoy con vosotros en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mente, el carácter, los pensamientos, ellos conocían bien todo. Y sigue diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Tú no puedes estar arraigado si tú no sabes a qué te estás agarrando, y no puedes estar sobreedificado si tú no sabes en cuál es la posición que separa esta persona.
y confirmados en la fe, así como habréis sido enseñados abundante en ella con acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Cristo le empieza diciendo a los discípulos: no se alarméis, no tengan problema con esto, yo estoy con vosotros, no os dejaré huérfanos, las cosas se van a poner difíciles, los van a perseguir, los van incluso hasta matar, van a pensar que lo están haciendo en mi nombre, y es porque no conocen al Padre ni a mí. Y en el resto de lo que estamos leyendo en las cartas de Pablo, nos estamos dando cuenta lo mismo que estaba diciendo la hermana White, que hay una separación entre el Padre y el Hijo, hay una individualidad, hay una personalidad. ¿Por qué nosotros no podemos creer lo que dice la palabra? ¿Por qué las personas tienen que ser tan aferradas a su concepto que tienen en la mente, que no es correcto? Si vamos nosotros a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 al 12, nos dice algo interesante. Nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo a buen deseo de su voluntad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Todo lo que se encuentra en la Biblia es el Padre y el Hijo. Cristo nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y Cristo también nos está diciendo que las obras del Padre se tienen que hacer en nosotros. Así que nosotros vemos cómo es que se une la justificación por la fe con la ley de Dios, se combinan y es algo perfecto. Y hay una palabra que describe la justificación por la fe con los 10 mandamientos y es evangelio. Esos son los zapatos que nosotros nos ponemos para poder caminar detrás de Cristo, para ir a donde sea que Él vaya. Hermanos, estos temas son profundos solamente si nosotros nos permitimos, al abrir nuestras sagradas escrituras y estudiar la palabra de Dios, buscando y anhelando la verdad. Pero si nosotros no hacemos de nuestra parte para hacer lo que tenemos que hacer, vamos a tener graves problemas. Vamos a tener graves crisis. Es necesario que cada uno haga lo que tenga que hacer, que cada uno busque cómo poder estar más al servicio de Dios y que cada uno pueda entender de que Dios está haciendo una obra como nunca antes. Él ha enviado a su Hijo para que su Hijo esté con nosotros, nos ayude, nos perfeccione, nos dé fuerza para vencer al pecado. Ha llegado el momento para que el pueblo adventista se una y puedan predicar la verdad absoluta que se encuentra en las Sagradas Escrituras. El pueblo del libro, así es como dice la hermana White, que debemos de ser llamados. Yo espero que este estudio haya sido bendición. Sé que no es muy largo comparado a otros, pero no quería complicarme, ya que hoy es el final de la sola escritura y quería asegurarme que cada uno de ustedes pudieran dedicar un tiempo a la oración hoy, ya que normalmente los sábados son muy ocupados para nosotros los adventistas, pero quisiera que dediquen un poco de tiempo a la oración y a la unidad, que sientan el llamado de tener que hacer cambios radicales en sus vidas, que sientan el llamado de hacer las cosas bien y de no abandonar la verdad, no importa pase lo que pase. Así que te invito que no te escandalices, como dice Cristo en Juan 16. Si te botan de la iglesia, lo han hecho porque no conocen al Padre y al Hijo. Dice Cristo en Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aunque Él ha prometido irse para recibir su gloria en el cielo, que fue lo que Él hizo, también ha prometido venir a nosotros y no dejarnos solos. Esa es la promesa que vale, esa es la promesa preciosa para este fin de semana. Yo espero que estos estudios hayan sido bendición y que podamos seguir adelante haciendo esta obra. Y si Dios nos permite, incluso llegar a hacer otra gran campaña de sola escritura. Así que bueno, mis queridos, recuerden siempre, nosotros debemos de hacer todo lo posiblemente humanamente para que Dios pueda obrar en nosotros y se nos pueda ayudar a ser justificados por la justicia de Cristo y que las obras del Padre se vean reflejados en nosotros. Así no perdemos de vista a Cristo, y si no perdemos de vista a Cristo, eventualmente podremos llegar al Padre, porque Cristo dijo: nadie viene al Padre sino que vienen por mí. Bueno, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque tú has sido bueno y tú siempre nos cuidas. Pedimos, Padre, una gran bendición para cada uno de nosotros y que podamos nosotros disfrutar de este sábado especial. Te pido, Padre, que tú cuides de cada uno de los que están presentes viendo este video y que este estudio sea de gran bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mi familia en Cristo, muchas gracias por acompañarnos en esta sola escritura. Les dejaremos saber más adelante si haremos otra cuarta campaña. Les anuncio con mucha felicidad y mucha alegría que julio, mes de julio, vamos a estar en Perú con la campaña Que te conozcan a ti. Así que por favor pónganos en sus oraciones que vamos a estar allá trabajando con el hermano Carlos Cabello, Emanuel Vallejos, Daniel Cúcaro, creo que hasta el hermano, van a haber varios hermanos allá. Todavía no tengo la lista confirmada completa, pero van a haber varios hermanos presentes allá. Y estamos muy felices de poder compartir con ellos y verdaderamente esperamos que así pueda ser y que pueda continuar de esa manera. Siguen teniéndonos en sus oraciones, tenemos muchos planes por delante, tenemos varios proyectos. El Clamor de Medianoche ha seguido funcionando con nuestros hermanos americanos, con nuestros hermanos de habla inglés, los hemos estado atendiendo y el grupo está muy feliz, hemos podido compartir y aprender mucho. Y mis queridos, verdaderamente hay algo grande que está sucediendo y es que sentimos cómo se derriten, cómo caen esas primeras gotas de la lluvia tardía. Y esperamos que Dios nos permita poder recibir la plenitud completa de su espíritu. Muchas gracias por todo el apoyo y todos los comentarios que han apoyado a la sola escritura. Significan mucho para nosotros. Hemos hecho esto con mucho sacrificio y bueno, esperamos que sea de gran bendición para las otras personas que vienen detrás escuchando estos videos y que puedan aprender con respecto al tema del sábado y la justificación por la fe. Así que me despido por ahora y nos veremos el próximo sábado. Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga. Y como ya ustedes saben, mi palabra favorita, Maranata.